Bien, este va a ser el último video del tema 3, en donde vamos a ver las excepciones a la regla del octeto cuando uno escribe las estructuras de Lewis. ¿Sí? Si bien es cierto, como yo siempre les dije a ustedes, que el modelo de Lewis es un método o un modelo realmente muy básico, muy elemental del enlace químico, sirve para explicar realmente la formación del enlace químico en un montón de moléculas, sobre todo aquellas en las cuales los átomos que intervienen son del grupo S y del grupo P de la tabla periódica, ¿sí? O sea, de los bloques S y los bloques P, ¿sí? O sea, el grupo 1, 2, el grupo 13 al grupo 17, ¿sí? No obstante eso, hay casos en los cuales hay excepciones a la regla del octeto y eso es lo que vamos a tratar de ver aquí. ¿Sí? En general, existen tres tipos de excepciones. ¿Sí? Una de las excepciones son aquellas en las cuales la sumatoria de los electrones de valencia que tienen todos los átomos que intervienen en la especie que nosotros estamos tratando de escribir la estructura de Lewis es impar. Si el número de electrones totales es impar, no hay manera de que cumplan con la regla del octeto. ¿Sí? Por ejemplo, el monóxido de nitrógeno, ¿sí? Es un compuesto que tiene 11 electrones de valencia. ¿Sí? Cuando uno escribe la estructura de Lewis, obviamente lo que puede escribir es lo que está a la izquierda o lo que está a la derecha. Son dos formas de representar exactamente lo mismo, ¿sí? En donde el par de electrones, digamos, o sea, los dos pares de electrones de enlace en la izquierda están puestos como en la notación de puntos y a la derecha en notación de rayas, pero son lo mismo, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en el oxígeno, vamos a encontrar que el oxígeno cumple con la regla del octeto, tiene 8 electrones totales, ¿sí? Compartiendo dos pares con el nitrógeno, pero el nitrógeno, sí, solamente tiene 7 electrones en su último nivel de energía, o sea, 7 electrones de valencia en la estructura de Lewis. Por lo tanto, digamos, le estaría faltando un electrón para completar el octeto, ¿sí? No obstante, si nosotros, por ejemplo, calculamos las cargas formales, nos vamos a dar cuenta de que tanto el nitrógeno como el oxígeno tienen carga formal de 0 en esa estructura. O sea, esa es la mejor estructura de Lewis que podemos escribir, ¿sí? Y realmente esa es la correcta, a pesar de que uno de los elementos no cumple con la regla del octeto. Hay otros ejemplos, ¿sí? Para una situación parecida, como es el dióxido de nitrógeno o el dióxido de cloro. Sí, el dióxido de nitrógeno tiene 17 electrones y el dióxido de cloro tiene 19 electrones. ¿Sí? Estas tres moléculas, por ejemplo, son súper estables, o sea que no cumplan con la regla del octeto no significa que esas moléculas no sean estables o que el enlace no sea estable. ¿Sí? Es simplemente que el modelo, como es tan rudimentario, tan elemental, ¿sí? No puede explicar, o sea, no se puede aplicar en todos los casos. Y esto es uno de los casos en los que no funciona el modelo así como está presentado. ¿Sí? Obviamente, de nuevo, es muy importante esto, ténganlo en cuenta, no significa que estas moléculas que no cumplen con la regla del octeto, ¿sí? Sean moléculas que son inestables o que no existan. No, no tiene nada que ver. Es simplemente un fallo de la teoría. ¿Sí? Si uno quiere poder explicar estas moléculas, tiene que ir a una teoría más evolucionada del enlace, como por ejemplo aplicando mecánica cuántica, ¿sí? Cosa que no hemos hecho acá. Hay otros casos, ¿sí? Como el caso de la molécula del tricloruro de boro, ¿sí? En donde uno de los átomos, en este caso el boro, ¿sí? Tiene menos de 8 electrones. ¿Sí? La molécula total del tricloruro de boro tiene 24 electrones. ¿Sí? 7 electrones de cada cloro, sí, ahí tenemos 21, más 3 electrones del boro. El berilio también es otro caso bastante representativo en donde ocurre esto. ¿Sí? El boro, por ejemplo, tiene 6 electrones, ¿sí? El berilio tiene normalmente 4 electrones de valencia.
¿sí? O sea, 4 electrones en la estructura de Lewis. En ambos casos, digamos, hay un átomo que tiene menos que 8 electrones, ¿sí? Ahí está la estructura de Lewis del tricloruro de boro, ¿sí? Como ustedes pueden ver, los cloros cumplen con la regla del octeto, pero el boro no. El boro tiene nada más que 6 electrones. Uno podría decirse, bueno, ok, pero eso yo lo arreglo porque en realidad lo que puedo hacer es escribir esa estructura de Lewis en donde uso uno de los pares de no enlace del cloro para producir un enlace doble entre el boro y el cloro. Eso tiene dos problemas. El primer problema que tiene es que si esa estructura fuera real, ¿sí? Los enlaces cloro-bromos no serían todos equivalentes, ¿sí? Habría un enlace que es más corto, el que es doble. Supónganse que fueran todos iguales. Experimentalmente, lo que se ha visto no es únicamente que el enlace cloro-boro son los 3 iguales en la molécula del tricloruro de boro, son los 3 equivalentes, sino que se corresponden con un enlace simple, ¿no? Con un enlace intermedio entre simple y doble, ¿sí? La otra cuestión es que si nosotros calculamos las cargas formales, ¿sí? Lo que vamos a notar es que en el primer caso, ¿sí? Todos los átomos tienen carga formal 0, mientras que en el segundo caso, el boro tiene carga formal más 1 y el cloro tiene carga formal menos 1, ¿sí? Lo que les decía, desde el punto de vista de la carga formal, la estructura más representativa es la primera estructura que yo les presenté aquí, que está a la izquierda, ¿sí? O sea que si bien la segunda estructura cumpliría con la regla del octeto, en realidad no representa de manera correcta a la molécula de tricloruro de boro. Y en realidad la estructura de Lewis más correcta es aquella en la cual el octeto no lo puede cumplir el boro, ¿sí? Esa es la estructura que realmente tiene el tricloruro de boro o que representa la molécula de tricloruro de boro, ¿sí? Así como hay moléculas en las cuales hay un átomo que tiene menos que 8 electrones, ¿sí? Hay otras moléculas en donde hay un átomo que tiene más de 8 electrones, ¿sí? En las moléculas que tienen más de 8 electrones se les llaman moléculas en las cuales tienen el octeto expandido, mientras que las que tienen menos de 8 electrones, ¿sí? Tienen el octeto incompleto. Como el tricloruro de boro, se dice que el boro tiene el octeto incompleto, ¿sí? Veamos el caso del hexafluoruro de azufre. Sí, el hexafluoruro de azufre sí es una molécula que es sumamente estable, ¿sí? De hecho se la utiliza mucho en la industria como un aislante eléctrico. Es realmente muy utilizada y es muy utilizada precisamente porque es tremendamente estable. A pesar de que la estructura de Lewis que tiene es esa, no queda otra, ¿sí? El átomo de azufre para poder unirse con el átomo de, sí, bien digo, el átomo de azufre para poderse unir con 6 átomos de flúor y colocando una unión simple entre cada azufre y cada flúor, vamos a tener un total de 12 electrones, ¿sí? O sea, el azufre en lugar de 8 tiene 12 electrones. Eso el punto es que normalmente el azufre en realidad aparecen los orbitales D, y entonces también en principio podría, algunos de estos electrones están en orbitales D y por eso es que puede tener un octeto expandido. Eso es bastante cuestionable y para el caso, para lo que nosotros necesitamos saber, lo único que tenemos que saber es que existen este tipo de moléculas que no tiene nada que ver de nuevo con la estabilidad de las moléculas, es sumamente estable esta molécula, y sin embargo, y existe y tiene el azufre con más de 8 electrones, ¿sí? En la estructura de Lewis. ¿Sí? Otro ejemplo muy clásico, ¿sí? Es el del ion sulfato. También pasa con el ion carbonato, pasa con el ion fosfato. Pero veamos qué ocurre con el ion sulfato. El ion sulfato tiene 32 electrones de valencia, ¿sí? Hay que contar los 6 electrones que tiene cada oxígeno, ¿sí?
eso me da 24, más los 6 del azufre, ¿sí? Eso me da 30, más 2 electrones debido a que es un dianión, tiene 2 cargas negativas, eso significa que tiene 2 electrones de más. Eso da un total de 32 electrones de valencia. Si uno se pone y hace la estructura de Lewis, uno fácilmente puede obtener la estructura que está a la izquierda. La estructura que está a la izquierda tiene enlaces simples, todos equivalentes a azufre-oxígeno, ¿sí? En donde el azufre cumple con la regla del octeto y los oxígenos cumplen con la regla del octeto. Todos tienen 8 electrones, ¿sí? Hasta ahí ningún problema. Pero también podríamos escribir la estructura que está a la derecha, aunque suena un poco más raro. Porque fíjense, en ese caso, ¿sí? El azufre tendría también 12 electrones, al igual que el azufre en el hexafluoruro de azufre arriba. Vieron que tiene 12 electrones. Bueno, abajo también, si uno los cuenta en la estructura de la derecha, en donde hay las uniones con 2 de los oxígenos son dobles, ¿sí? Tendría un total de 12 electrones en la estructura de Lewis. Si uno calcula, ¿sí?, las cargas formales para las dos estructuras, para saber cuál es la más representativa, nos encontraríamos con esa situación que tenemos allí. En la estructura que parece la más natural, que es en donde todo el mundo tiene, todos los átomos cumplen con la regla del octeto, el azufre tiene carga más 2 y los oxígenos tienen carga menos 1. Si uno hace la sumatoria, obviamente, de las cargas formales, da menos 2 como tiene que ser. Sin embargo, si uno va y calcula las cargas formales en la estructura de la derecha, el azufre tiene carga formal 0, los dos oxígenos con dobles enlaces tienen carga formal 0, y los otros dos oxígenos tienen cargas menos 1. O sea que desde el punto de vista de la carga formal, la estructura de la derecha, ¿sí?, es más representativa o debería ser más estable que la estructura que está a la izquierda, en donde todos cumplen con el octeto. En la estructura de la derecha, los oxígenos cumplen con el octeto, pero el azufre no cumple con el octeto. O sea, la estructura de la derecha, ¿sí?, es más representativa desde el punto de vista de la carga formal. No únicamente eso, se sabe experimentalmente, ¿sí?, que la longitud de los enlaces azufre-oxígeno son iguales. Y eso es un problema, porque si la estructura de la izquierda, ¿sí?, que nosotros hemos planteado como la más estable, de acuerdo a las cargas formales, fuera la más estable, fuera realmente representativa, habría dos enlaces azufre-oxígeno que deberían ser más cortos que los otros dos enlaces azufre-oxígeno que son simples enlaces. O sea, los dobles enlaces siempre son más cortos que los simples enlaces, los triples enlaces, recuerden, son aún más cortos que los dobles enlaces. Eso no es así. Se ha visto espectroscópicamente que los enlaces, la longitud del enlace azufre-oxígeno es exactamente la misma, ¿sí?, entre los 4 oxígenos. O sea, los 4 enlaces azufre-oxígeno tienen el mismo largo. Pero ese largo no se corresponde ni a un enlace simple ni a un enlace doble. Se corresponde con algo intermedio, algo que está en el medio de esos dos enlaces. O sea que en realidad uno debería pensar de que el enlace real, el que realmente presenta la molécula, el ion sulfato, perdón, ¿sí?, es intermedio entre un enlace simple y un enlace doble. ¿Cómo entonces podemos explicar eso? Bueno, porque estrictamente hablando, nosotros escribimos una única estructura ahí, pero en realidad se pueden escribir 4 estructuras equivalentes, que son esas 4 que están ahí abajo, en donde yo puedo cambiar todas las posibilidades o usar todas las posibilidades de doble enlace que tengo. Son 4 estructuras distintas, ¿sí? Las 4 energéticamente son equivalentes, ¿sí? Y por lo tanto las 4 tienen el mismo peso. Entonces, ¿cuál es la estructura de Lewis real? Bueno, la estructura de Lewis real es una mezcla de esas 4 estructuras de Lewis que ustedes ven ahí abajo. Y se las representa así, ¿sí? Se las representa con todas las posibilidades unidas por una flecha doble, como está allí, ¿sí? Que eso en principio lo que forman es lo que se conoce como un híbrido de resonancia, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que son las estructuras de resonancia? Bueno, hay algunas moléculas en las cuales una única estructura de Lewis no nos permite,
¿sí? Representar la molécula real, ¿sí? O sea, la molécula real no se la puede representar con una única estructura de Lewis, necesitamos más, ¿sí? Para ello veamos el caso del ozono, ¿sí? El ozono tiene 18 electrones en total, son 6 electrones, 6 electrones de valencia por cada oxígeno, ¿sí? Cuando uno escribe la estructura de Lewis, puede escribir eso que nosotros estamos viendo ahí. Una unión doble con uno de los oxígenos y otra unión simple con el otro oxígeno, ¿sí? Allí todos cumplen con la regla del octeto, ¿sí? Todos cumplen con la regla del octeto. Si esa estructura realmente representara, ¿sí?, a la molécula de ozono, ¿sí?, ¿qué es lo que nosotros deberíamos esperar? Que hay un enlace que es más corto, el enlace doble, debería tener alrededor de unos 120, 121 picómetros, mientras que el enlace simple debería ser de unos 148 picómetros. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la realidad? Que de nuevo, los dos enlaces oxígeno-oxígeno son equivalentes, y en realidad la longitud del enlace, ¿sí?, es intermedia entre lo que es una unión simple y una unión doble. Fíjense que miden 1.28, casi 1.30, ¿sí?, picómetros. ¿Sí? Perdón, 1.28, 128 picómetros. 128 picómetros. O 1.278 Armstrong. Evidentemente, ¿sí?, la estructura de Lewis que nosotros tenemos ahí a la izquierda no es representativa de la molécula de ozono, porque la molécula de ozono tiene dos enlaces que son equivalentes. ¿Cómo hacemos entonces para resolver ese problema? Nuevamente recurrimos a lo que son las estructuras de resonancia. Fíjense que el doble enlace yo lo puedo poner con el oxígeno de la derecha o con el oxígeno de la izquierda, ¿sí? Vi obtener dos estructuras de Lewis que parecen equivalentes, pero no son idénticas, ¿sí? No son idénticas. De hecho, una es la imagen especular de la otra, ¿sí? Y las dos tienen la misma energía. Entonces, ¿cuál es en realidad la verdadera estructura de Lewis? Bueno, es una mezcla de esas dos moléculas, de esas dos estructuras de Lewis que yo estoy representando allí. Es una mezcla de esas dos. No es ni una ni la otra, es como que yo mezclo las dos y de la mezcla de esas dos sale la verdadera estructura. Entonces, la verdadera estructura de Lewis para la molécula de ozono es una estructura en la cual el enlace oxígeno-oxígeno, ¿sí?, tiene un poco de carácter simple y otra mitad de carácter doble. Por eso es que tiene una longitud intermedia entre los dos, ¿sí? No es ni una estructura ni la otra, es una mezcla de las dos, ¿sí? Es como si yo agarrara el color azul y el color amarillo, cuando los mezclo, lo que obtengo es un color verde. No es ni el azul ni es el amarillo, no se les parece, ¿sí? Es una mezcla de los dos. Eso es lo que nosotros conocemos como el híbrido de resonancia. El verde sería el híbrido de resonancia del azul y el amarillo, ¿sí? La molécula real de ozono, en donde los dos enlaces oxígeno-oxígeno son equivalentes e intermedios en longitud entre un enlace simple y un enlace doble, es el híbrido de resonancia. ¿Y cómo se representa? Bueno, se representa como tantas estructuras de Lewis sean equivalentes, ¿sí?, y unidas entre sí por una flecha doble, ¿sí?, como están ahí abajo. Esa es la representación que tiene, ¿sí?, la molécula de ozono. Vamos a ver el último enlace que nos está faltando, que es el enlace metálico, ¿sí? El enlace metálico. Vimos el enlace iónico, ¿sí?, que se da entre átomos que tienen una diferencia de electronegatividad grande, el enlace covalente que se da entre elementos que no tienen una gran diferencia de electronegatividad, donde la diferencia de electronegatividad es menor que 1.7, ¿sí? Y el enlace metálico, ¿sí?, porque el enlace covalente normalmente se da entre moléculas que están a la derecha de la tabla periódica, ¿sí?, átomos que están a la derecha de la tabla periódica, o sea, átomos que están, o sea, enlaces en los que intervienen átomos con electronegatividades relativamente altas, ¿sí? Son átomos en general bastante electronegativos los que forman la unión covalente. Mientras que los poco electronegativos o muy electropositivos, esos son los metales. Bueno, ¿cuál es
cómo es la unión metálica. ¿Qué pasa entre dos átomos de cobre? ¿Qué pasa entre dos átomos de oro? ¿Cómo es que se mantiene unido? ¿Cómo es que si yo tengo una moneda de cobre, ¿sí?, los átomos están unidos, formando ese cristal, formando esa molécula? Si no estuvieran unidos, uno esperaría que algunos átomos saltaran, ¿sí? Si no saltan, si no se desprenden de la moneda, es porque están unidos químicamente de alguna manera con los otros átomos. ¿Cuál es la naturaleza de esa unión química? Bueno, normalmente, como bien les decía, ¿sí?, todos los átomos metálicos, sí, son muy electropositivos, muy poco electronegativos. O sea, tienen mucha tendencia a perder electrones. ¿Por qué? Bueno, porque perdiendo electrones pasan a tener configuración electrónica de gas noble. Esa es la realidad, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en un metal, tiene que estar pensando en un átomo que prácticamente quiere tener lo más lejos posible de él o de su núcleo los electrones de valencia. Entonces, ¿sí?, cuando se juntan varios átomos de este tipo metálico, ¿sí?, la imagen que nosotros deberíamos hacernos en nuestra cabeza es la que está a la derecha, ¿sí?, en donde el núcleo está, ¿sí?, ocupando posiciones fijas. ¿Sí?, esos electrones trata de tirarlos lo más lejos posible del núcleo. Entonces esos electrones no están asociados a un núcleo, sino como que se están moviendo, están deslocalizados por todos esos sectores en donde no están siendo ocupados por el núcleo, ¿sí?, o por los núcleos. O sea que básicamente lo que nosotros tenemos son los núcleos, que en realidad no es el núcleo del átomo, sino que es el núcleo del átomo más los electrones del corazón, que son los electrones, todos los electrones menos los electrones de valencia. Eso sería el núcleo, lo que está representando ahí como núcleo. Y los electrones de valencia que andan moviéndose alrededor entre esos núcleos, ¿sí? Entonces, fíjense que en el caso de arriba tenemos un metal del grupo 1 y en el caso de abajo tenemos un metal del grupo 2. En el caso de los metales alcalinos, que son los del grupo 1, ¿sí?, por cada núcleo anda dando vuelta a un electrón, ¿sí?, mientras que los elementos del grupo 2, los metales alcalinos térreos, por cada núcleo, que ahora va a tener dos cargas positivas, ¿sí?, va a liberar como dos electrones que van a andar por allí deslocalizados entre los núcleos, ¿sí? Entonces la imagen es la de núcleos, ¿sí?, y electrones como un mar de electrones alrededor bañando los núcleos, ¿sí? De hecho, así se le llama al modelo, el modelo del mar de electrones o de la nube de electrones, ¿sí? Esos electrones no están fijos a ningún núcleo, sino que se pueden mover, son libres de moverse, ¿sí? Acá está la parte que es importante, ¿sí? ¿Por qué es que los núcleos se mantienen unidos? Bueno, los núcleos se mantienen unidos simple y sencillamente porque existen los electrones en el medio, que tienen carga negativa, porque si no los núcleos entre sí se repelerían. Pero al haber electrones en el medio, esos electrones hacen que en realidad empiece a aparecer una interacción electrón-núcleo, y esa interacción es de tipo atractiva. Entonces, es como que los electrones es el pegamento que mantiene unidos a los núcleos en el cristal, ¿sí? Entonces, así se forma la red cristalina, ¿sí? Los metales, obviamente, cuántos átomos involucrados hay, depende del tamaño del cristal, ¿sí? Depende del tamaño de la pieza metálica que yo estoy teniendo allí. Entonces, nuevamente, algo muy importante, el modelo del mar de electrones o de la nube de electrones, ¿sí? Básicamente, en este modelo, uno entiende que el enlace metálico son núcleos fijos en posiciones definidas por el cristal, rodeado por un mar de electrones libres. ¿Cuántos electrones andan dando vuelta? Tantos electrones, ¿sí? Si estamos hablando de metales alcalinos, tantos electrones como núcleos haya, un electrón por núcleo. Si estamos hablando de un metal alcalino térreo, tendremos 2 electrones por cada núcleo. O sea que en términos generales tenemos tantos electrones dando vuelta como electrones de valencia tenga ese metal, ¿sí? Eso explica muchas de las propiedades de los metales que no tienen el resto de los compuestos. Por ejemplo, la conductividad eléctrica es una propiedad que nosotros conocemos, muy característica de los metales.
si yo tengo un conductor, tengo la imagen sería del conductor, del cristal metálico, es esa que yo les acabo de comentar, de núcleos rodeados por electrones. Cuando yo aplico una diferencia de potencial, o sea, un campo eléctrico, ¿sí? Esos electrones que son negativos van a migrar, se van a mover hacia el polo positivo, ¿sí? Y va a haber una circulación de electrones a lo largo del circuito y se va a mover, y va a haber un transporte de corriente, de carga. Eso hace que empiece a fluir lo que se conoce como una corriente eléctrica, ¿sí? Hay un flujo de cargas, ¿sí? Por unidad de tiempo, por unidad de área en ese conductor, ¿sí? O sea, los electrones, como están libres, como no están unidos a ningún núcleo del cristal, digamos, se pueden mover bajo un campo eléctrico, se van a mover. Es como que del lado del electrodo positivo salen y por el lado del electrodo negativo entran. Entonces se produce un flujo continuo de electrones. ¿Estamos? La otra propiedad que tienen los metales en general es que si yo los golpeo con un martillo, si no se rompen. Si yo golpeo con un martillo un cristal de cloruro de sodio, se parte en 1000 pedazos, o en muchos pedazos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un cristal, ¿sí?, que no es maleable, ¿sí?, no es dúctil. Mientras que cuando yo golpeo un metal, yo lo puedo achatar, lo puedo deformar. ¿Por qué es que se puede deformar? Porque fíjense, lo que ustedes hacen cuando golpean es mover planos cristalinos del metal uno con respecto al otro. Pero si uno ve la imagen antes y después, en realidad, no hay diferencia, ¿sí? Simplemente se reacomodan los núcleos, ¿sí? Pero la estructura cristalina permanece intacta, ¿sí? El enlace no es tan fuerte. De hecho, el enlace, la fuerza del enlace metálico tiene una gran diferencia. O sea, hay enlaces relativamente débiles, ¿sí? Por ejemplo, el del mercurio. El mercurio, de hecho, es un líquido a temperatura ambiente. El mercurio realmente, la interacción núcleo-núcleo, ¿sí?, o sea, el retículo cristalino es bastante poco estable. De hecho, con muy poca energía, digamos, yo hago que esos átomos empiecen a fluir uno con respecto al otro. Eso es lo que tenemos en el caso del mercurio. Y por otro lado tenemos el tungsteno, que tiene un punto de fusión de más de 3000 grados centígrados, ¿sí? O sea que yo puedo subir muchísimo la temperatura y nunca lo logro fundir. Eso significa que la unión tungsteno-tungsteno es realmente muy fuerte, ¿sí? Para poder explicar eso, necesitamos teorías del enlace mucho más evolucionadas que esta que yo les estoy presentando aquí de una manera muy esquemática, ¿sí? Pero digamos que este modelo también permitiría explicar por qué los metales son maleables, por qué son dúctiles, por qué yo los puedo deformar golpeándolos. Por último, otra propiedad que nosotros conocemos de los metales es que pueden conducir el calor muy bien. ¿Y eso por qué? Bueno, porque fíjense ahí donde está el fueguito ese, representando una mayor temperatura. Mayor temperatura significa mayor energía cinética de esos electrones que están en movimiento, ¿sí? O sea que se van a empezar a mover con mayor velocidad, ¿sí? Van a chocar otros electrones, entonces los van a golpearlos, esos otros empiezan a moverse también a mayor velocidad, a medida que yo me voy yendo de izquierda a derecha. O sea, este electrón primero va a tener una gran velocidad, va a chocar este otro, le va a transferir energía cinética, va a hacer que este se mueva a mayor velocidad, entonces la temperatura local allí aumenta y así va distribuyéndose a medida que pasa el tiempo. Y lo que yo voy a ver experimentalmente es que llegado un momento, ¿sí?, del lado acá derecho, ¿sí?, la temperatura va a empezar a aumentar y cada vez va a ser más hasta que iguale la temperatura que yo tengo del lado izquierdo, ¿sí? Eso se debe a que los electrones precisamente son móviles, que los electrones no están asociados a ningún núcleo, y eso es una de las propiedades más importantes que tiene el enlace metálico. ¿Estamos? Bueno, con esto terminamos todo lo que es la teoría del enlace químico. Algo muy importante es estudiar, dentro del tema 3 tenemos la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos simples. Recuerden, eso lo vimos muy bien durante el curso de ingreso, muy pocos de ustedes no lo han visto, pero yo ya les he enviado todo el material para que ustedes lo puedan hacer solos en su casa. Retomen eso, esto requiere mucha práctica, lo que es la formulación y nomenclatura de sustancias, de compuestos inorgánicos, ¿sí?
y es vital para ustedes. ¿Sí? No hay manera de aprobar esta química general, y se lo voy a decir muchas veces, si ustedes no conocen bien o no manejan muy bien la nomenclatura de compuestos inorgánicos básicos. ¿Sí? Bueno, nos vemos en el próximo video.